Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy les vamos a presentar un tema muy interesante que es el proceso de investigación cualitativa. Bueno, pues esta presentación está hecho por los fabulosos y espectaculares integrantes que es García Colín Ángel Mauricio, Reyes Sánchez Alan, Pérez Talón Diego y su servidor Alejandro Jacinto Vargas. Bueno, empezamos. Bueno, aquí iniciamos con el inicio del proceso cualitativo. Básicamente es un mapa en el que veremos todo lo que se va a mostrar en las diapositivas o en el tema. Bueno, empezamos con el planteamiento inicial del problema de investigación. Bueno, pues básicamente debe incluir propósito central, objetivo y preguntas de investigación, justificación y viabilidad, definición del ambiente o de contexto. Después nos desviamos un poco, donde dice proponer la muestra inicial, definir quiénes serán los casos, unidades o participantes, definir conceptos y variables potenciales a considerar. Y después de esto bajamos a donde dice ingreso o en el ambiente inicial o campo. Explorar el contexto que se seleccionó, considerar la conveniencia y accesibilidad. Pues esto básicamente nos conduce a definir el concepto o variables potenciales a considerar, recolectar datos iniciales mediante observación directa, confirmar o ajustar la muestra inicial. Eso es importante. Después de eso vamos a auxiliarnos de anotaciones, bitácoras o mapas y fotografías. Bajamos que son los cuyos resultados son descripción del ambiente, revisión del planteamiento inicial, desarrollo de hipótesis emergentes y nos dan los primeros análisis, temas y categorías emergentes. Después bajamos donde nos dice las hipótesis, que estas básicamente a comparación de las investigaciones cuantitativas, estas se van generando durante el proceso en las cualitativas. Se afinan conforme se recaban más datos, se modifican según los resultados y no se prueban estadísticamente. ¿Ok? Bueno, nos regresamos y vamos donde dice revisión de la literatura. ¿Ok? Básicamente la revisión de la literatura es útil para detectar conceptos clave, dar ideas sobre métodos de recolección de datos y análisis, considerar problemas y retos de otros estudios y mejorar el entendimiento de los datos y profundizar las interpretaciones. De ahí nos pasamos al inicio del proceso de investigación cualitativa, que es un proceso inductivo, interpretativo e iterativo y recurrente. Bueno, pasamos a lo siguiente que es la esencia de la investigación cualitativa. ¿Ok? Básicamente esto es comprender los fenómenos explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ámbito natural y en relación con su contexto. El enfoque cualitativo es recomendable cuando el tema del estudio ha sido poco explorado o no se ha hecho investigación al respecto en ningún grupo social específico. Ok. ¿Qué significa plantear un problema de investigación? Cuando planteamos un problema de investigación nos referimos a familiarizarnos más con el tema en cuestión, una serie de formulaciones que comprende el propósito, los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad, una exploración de las deficiencias que podrá tener el experimento o la investigación, y la definición inicial de un ambiente o contexto. Cuando hablamos de planteamientos cualitativos, nos referimos a planteamientos abiertos y de origen inductivo, es decir, que tienen un proceso de pensamiento en el que va de lo particular a lo general, extrayendo conclusiones a partir de observaciones. Por lo mismo, es probable que conforme se vaya avanzando, vayan encontrando relaciones entre varios conceptos y por ende no está relacionado en un inicio y es expansivo, se va enfocando en conceptos relevantes conforme va evolucionando.
Otra cosa es que se basan en las experiencias individuales y los puntos de vista. También se encarga de entender el fenómeno desde todas sus dimensiones, ya sean internas, externas, pasados o presentes, y también está fundamentado en la revisión de la literatura, pero de igual manera en la experiencia del contexto y en la intuición. Ahora tenemos la pregunta de cómo definiríamos un fenómeno o problema central de interés. Para empezar, pues debemos de utilizar palabras que sugieran un trabajo exploratorio. Además, que comuniquen la intención básica del estudio y las acciones que se llevarán a cabo para comprender el fenómeno, como por ejemplo entender, comprender, examinar. Asimismo, evitar palabras que sugieran una investigación cuantitativa, como determinar el efecto, impacto o influencia. Asimismo, también se podría utilizar evaluar el impacto, ya que es un verbo que sugiere algo más abierto. Otras sugerencias podría ser emplear un lenguaje neutral y no direccionado para evitar adjetivos calificativos que puedan limitar el estudio y un resultado específico. Un ejemplo podría ser explorar las experiencias de los estudiantes universitarios. Eso se queda libre y puede ser utilizado. En cambio, si incluimos un adjetivo calificativo como podría ser explorar las experiencias exitosas de los estudiantes, pues ahí limitaríamos bastante más los resultados obtenidos. También debemos de incluir una definición clara y no tan rígida del problema central de interés, teniendo en cuenta de que ésta siempre va a estar sujeta a interpretación personal. Mismo denotar la estrategia de investigación, si el diseño es básico, fenomenológico, etnográfico, de teoría fundamentada o etc. Último, identificar el lugar o ambiente inicial del estudio, pues, por ejemplo, si es en un laboratorio, si es una escuela, empresa o algún evento por ahí. Y por otro lado tenemos las preguntas de investigación, que estas son interrogantes que orientan el proceso de investigación y en la recolección de datos y el análisis de los resultados. Estas deben de ser relevantes y factibles, deben de ser claras y precisas, así como indicar el interés de la investigación y una definición explícita sobre lo que propone investigar el mismo. Un ejemplo claro es que si tenemos un estudio que trata de evaluar el uso del Internet para conocer parejas potenciales, pues bueno, una pregunta fácil en esta investigación podría ser de qué forma utilizan los participantes al Internet para conocer a sus parejas románticas. Para continuar, revisaremos algunos conceptos fundamentales para realizar una investigación cualitativa. Uno de ellos es la justificación. Esta es importante cuando el estudio necesita la aprobación de otras personas. Aquí retomaremos distintos criterios, los cuales son la conveniencia, la relevancia social, las implicaciones prácticas, el valor teórico y la utilidad metodológica. También en la justificación podemos incluir los datos cuantitativos para dimensionar el problema del estudio, aunque el abordaje sea cualitativo, como por ejemplo en una investigación sobre las consecuencias del abuso sexual infantil. El planteamiento puede enriquecerse con datos y testimonios, como las estadísticas sobre el número de abusos denunciados, sus consecuencias y daños. Otro concepto importante es la viabilidad, el cual es un elemento que se valora y se pondera según el tiempo, recursos y capacidades. Aquí nos hacemos dos preguntas muy importantes, los cuales son: ¿es posible llevar a cabo el estudio? Y ¿tenemos los recursos necesarios para hacerlo? Vamos a empezar revisando el hecho de qué son las revisiones de literatura. Esta es una forma en la cual se da el señalamiento de conceptos clave, asimismo como los métodos que se van a utilizar para la recolección de información. Estos nos ayudan a entender mejor los resultados y profundizar en ellos. Algo importante a señalar es que los planteamientos se fundamentan o se basan en las investigaciones previas a las que ya realizamos o las que estamos realizando. Algo también a tomar en cuenta es el hecho de que las hipótesis tienen dos vertientes. Una de ellas sería la hipótesis de trabajo. Esta se va generando a lo largo de la investigación. Conforme los resultados se van dando y la investigación se va concretando, es cuando la hipótesis se va generando y termina en algo. Por el contrario, la hipótesis del método cuantitativo es aquella que se genera o que más bien guía la investigación de lo que sería todo el proyecto. Este caso puede ser juntado con el hecho de cómo originalmente se creía que Luna Bomber era alguien joven, de 22 a 18 años, de clase media alta, que estudiaba en la universidad, cuando realmente era todo lo contrario. Se menciona en el documental que el Luna Bomber para este momento tenía 40 años, vivía en una cabaña en medio del bosque y subsistía con menos de $1,000 al año. Contrario, también podemos ver los objetivos del ingreso al campo. Estos
normalmente tienen la particularidad de que en un inicio suelen estar dispersos. Te tienes que centrar en diferentes detalles y no solo en uno. Conforme vaya pasando la investigación, te vas a ir centrando cada vez más hasta que en algún momento todo lo que tú viste se vaya a juntar en un solo objetivo, como podría ser el caso de atrapar a Luna Bomber, para que posteriormente puedas unificar todo lo ya visto y generarlo en una sola teoría.